Bienvenidos. En este tutorial vamos a mostrar cómo se aplica, cómo se desarrolla la prueba de normalidad para validar el ANOVA de un diseño experimental completamente al azar. Recordemos que ya en el tutorial anterior realizamos el cálculo de los residuos para el problema de métodos de ensamble. Entonces, algo importante para hacer la prueba de normalidad es que debemos contar con una tabla donde tengamos los residuos de cada uno de los tratamientos. Recordemos también que el residuo de cada uno de los tratamientos se calcula haciendo la sustracción del dato observado menos el valor predicho, que es este y punto barrita, es el valor predicho menos el valor observado. Habíamos observado que en el caso, por ejemplo, del tratamiento A, pues el valor predicho es 6 más 8 más 7 más 8, entre 4 me da 7.25. Entonces esta media muestral es el valor predicho y es el valor que después en el que realizaremos la sustracción a cada dato calculado del tratamiento A, y esto me va a dar el valor de los predichos, el valor de los residuos. Así que, tomando en cuenta el origen de los residuos y la tabla que los contiene, vamos a realizar las siguientes operaciones para hacer la prueba de normalidad. Entonces, bien, para el desarrollo de la prueba de normalidad, primero, vamos a ordenar los n valores de los residuales y le vamos a asignar rangos RI, donde I toma los valores de 1 a n. Dicho de otra manera, voy a tomar los residuales, los ordeno de menor a mayor y de acuerdo a ese ordenamiento les voy a asignar un valor de posición, un valor al que voy a llamar rango. La segunda acción que voy a realizar es calcular la posición de graficación de cada dato en función de su rango. Y es la posición del rango, donde se ubica cada uno de los datos. Y tengo que restarle 0.5 y dividirlo entre n. Aquí I va de 1 a n. N es la cantidad de datos que se observaron en el experimento. Después voy a obtener un valor zi igual a una función. F es una función de distribución normal, estandarizada y acumulada que la puedo calcular, o que puedo calcularla usando la función de Excel distribución normal.stand.int, como está escrito aquí. De esa manera trasladamos el valor de la posición de graficación, aplicamos esta función y nos va a dar el valor normal estandarizado z sub i. Entonces el cuarto paso consiste en graficar los datos del error de los residuales o de los residuos con su respectivo valor z sub i. Es decir, vamos a tener un gráfico donde voy a tener en el eje horizontal a los residuos graficados contra su posición zi, donde zi es un valor normal estandarizado del rango de la posición de cada uno de los datos. Bien, entonces recordemos los residuos de las observaciones en el caso de los métodos de ensamble.
Entonces los RI datos corresponden a los residuos, ¿no? Los residuos de los residuos estimados para cada uno de los tratamientos. Estos residuos serán ordenados de menor a mayor. Estos residuos los vamos a ordenar de menor a mayor. Aquí el valor menor corresponde al más negativo. En este caso tengo al menos 1.5, menos 1.75. Parece que el menos 1.75 es el más pequeño, por ser el más negativo. Y el valor mayor sería el 3.25. Entonces, bueno, hacemos ese ordenamiento de menor a mayor de los datos RI, de los residuos RI. Entonces, bueno, observo que aquí efectivamente el valor más pequeño fue el menos 1.75. Tengo dos valores de eso y observen cómo en esta tabla vamos incrementando, se va incrementando, de tal manera que el último valor es el más grande de los residuos observados en los métodos de ensamble. Muy bien, entonces el primer paso para hacer la prueba de normalidad es que si ya tengo los residuos, ahora los ordeno de menor a mayor. Después asigno un rango, es decir, una posición. Con esto voy a definir una posición y esto del rango no es más que numerar. Los residuos ya están ordenados de menor a mayor y entonces ahora les voy a asignar una posición. Es decir, el primer dato, el más pequeño, será el 1 y el total de los datos, y a cada uno de los datos se les va asignando una posición. De tal manera que el más grande tiene la posición número 16, la asignación número 16 de su posición. Entonces, ya que ordené los datos de menor a mayor, ahora les asigno un rango. Y este rango es importante porque ahora voy a calcular la posición. Esto de calcular la posición para la graficación generalmente se hace sobre papel normalizado. Es decir, cuando esto se hace de forma manual, necesitamos un papel, una cuadrícula, especialmente diseñada para graficar datos que vayan a presentar tendencia normal, que este sería el caso. Sin embargo, nosotros no tenemos papel normalizado, así que lo que vamos a hacer es definir la posición. Bueno, aquí la posición, lo que estamos viendo es que cuando definimos la posición, lo que tomamos es el valor del rango. Por ejemplo, aquí tomo el valor de 1 y realizo la operación 1, que es el valor que corresponde ahí, menos 0.5 entre 16. N vale 16 y el valor que me da es 0.03125, que este sería el valor de la posición en el papel normalizado para el primer dato. ¿Sí? Entonces estamos haciendo el cálculo de la posición, pero para papel normalizado, que es un papel, una cuadrícula especial para graficar datos que tienen tendencia normal. Muy bien. Entonces, primero ordenamos de menor a mayor, asignamos una posición y luego esta posición es calculada para trabajarse en un papel normalizado. Entonces cada uno de estos datos y va tomando los valores de 1. Estamos observando que cuando i es 1, sería 1 menos 0.5 entre 16, me da 0.03125. Para el siguiente, cuando i valga 2, entonces sería 2 menos 0.5 entre 16, pues me va a dar 0.09375. Y así sucesivamente hacemos con cada uno de los datos. ¿Sí? Muy bien. Y ahora, como siguiente paso, voy a calcular el ZI.
El ZI, recuerden que es un valor normal estandarizado y que calculamos con la función de Excel distribución normal estándar imp. Entonces, el ZI, voy a calcular el valor ZI. Y esto lo voy a hacer con la función distribución normal estándar punto i. ¿Qué es lo que hacemos, no? Voy a tomar el valor, por ejemplo, el 0.03125 y le voy a aplicar la distribución normal estándar. Aquí de 18 corresponde a la celda, al nombre de la celda donde está el número 0.03125. Entonces a este valor aplico la distribución normal estándar y me da el valor menos 1.86273187. ¿Sí? Entonces estoy calculando, estoy mapeando la posición del dato para que ésta se pueda graficar en un papel ordinario, en una gráfica ordinaria que no tenga una escala en particular. Entonces, nuevamente, el procedimiento para la prueba de normalidad. Tomamos a partir de la tabla de residuos, las ordenamos de menor a mayor, asignamos un rango, calculamos la posición y luego aplicamos la función de distribución normal estándar para determinar cuál sería la posición del dato utilizando papel ordinario. Muy bien. Entonces, luego de esto, ahora, ya con esta información, voy a graficar los RI contra los ZI, ¿no? Como habíamos dicho en el paso 4, al final hay que graficar los datos respectivos con su respectiva posición ZI como valor normalizado, es decir, graficar los datos RI con ZI. Así que aquí me sirven estas dos columnas, la columna de los datos RI y la columna de los Z sub I. Muy bien, entonces graficamos. Aquí tengo los valores que voy a graficar. Y en Excel, esto haciendo uso de Excel. Y finalmente aquí tengo la prueba de normalidad. Graficando en el eje horizontal a los datos RI y graficando a los ejes verticales los datos Z sub I. Y de esta manera observamos que observamos el comportamiento de los puntos. Y observamos que los datos muestran una tendencia lineal, ¿no? Aquí observamos que los puntos sí se sitúan alrededor de una línea recta, por lo tanto podemos decir que están mostrando una tendencia lineal. ¿Sí? Entonces, en esto consiste la prueba de normalidad. La prueba de normalidad se hace sobre los residuos de las observaciones y aquí, bueno, a través del rango y de la posición que tenemos en papel normalizado y del uso de la función de distribución normal estándar, finalmente podemos graficar los residuos contra su posición de forma gráfica. Y aquí lo importante es que se muestre que efectivamente hay tendencia lineal de los datos. Bien, una situación en la que no se cumple la prueba de normalidad es cuando los datos no presentan una tendencia lineal. Aquí lo que observamos es que, bueno, estos puntos parecen estar presentando más una tendencia cúbica, pero no lineal, es decir, los datos no se
presentan alrededor de la línea, de una línea recta, ¿no? Solamente en una parte. Y ahora, esta gráfica que les presento no está graficada en papel ordinario o en una escala ordinaria. Esta está graficada en un papel normalizado, diseñado especialmente para ello, ¿no? Por eso aquí ven que la escala va de 0.1 a 99. Pero el objetivo es el mismo, ¿no? El objetivo es que observar si los datos presentan tendencia lineal. En este caso vemos que no. Lo mismo que en este otro caso, también observamos que los datos no presentan una tendencia lineal. Aquí más que nada parece una situación cuadrática, que podríamos pensar, más que lineal. Sí, entonces esta es la importancia de la prueba de normalidad y lo que esperamos observar en de forma cualitativa en nuestra gráfica. Bueno, agradezco mucho tu atención y bueno, nos vemos en el próximo tutorial para ver las pruebas de independencia de los eventos y varianza constante de los tratamientos. Muchas gracias.